Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos realimentados de varias etapas aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, tal como hemos visto en mis videos anteriores, ¿no? Siempre he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Es decir, imaginemos que tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y nosotros queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice que la resistencia entre los terminales AB es igual a la resistencia RABD por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Entonces, ¿qué significa RABD? RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB con la fuente dependiente de aquí deshabilitada, ¿no? De ahí la letra D. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Básicamente es que, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito que la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión, vamos a hacer que A igual a 0, entonces con este coeficiente igual a 0, la corriente de esta fuente sería igual a 0, que yo lo puedo representar como un circuito abierto. Por lo tanto, la fuente de corriente que depende de esta tensión se abre. Como otro ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente. Entonces, para deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B sea igual a 0. Con eso tendremos que la tensión en esta fuente de tensión, ¿no?, es igual a 0, y eso lo podemos representar como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, la fuente de tensión que depende de esta corriente se cortocircuita. Entonces, básicamente se trabaja de la misma forma como si fuesen fuentes independientes, ¿no? Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, desde donde estoy queriendo hallar la resistencia, en cortocircuito. Cortocircuito, de ahí el nombre de short circuit. Ahora, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto. Ahora, acá he puesto que quiero hallar una resistencia, ¿no?, pero puede ser para cualquier impedancia, ¿no? Acá sería ZAB igual a ZABD por 1 más TSC sobre 1 más T open circuit, ¿no? Y acá no solamente habrían resistencias, sino también habrían inductancias, capacitancias. Bien, ahora, ¿qué cosa es el return ratio? Veámoslo aquí. Nuevamente acá tenemos un circuito resistivo que contiene una fuente dependiente y queremos hallar la resistencia entre los terminales AB. Entonces, el TSC se halla con los terminales A y B en cortocircuito, de ahí el nombre short circuit, y esto es igual a menos BX sobre BX circunflejo. Entonces, como lo que me indica aquí es que A y B está en cortocircuito, entonces cortocircuitamos los terminales AB, que es desde ahí donde se quiere ver la resistencia, y hallamos esta relación de aquí. Hay que notar que BX circunflejo es diferente de BX, ¿no? Entonces, ¿dónde está este BX circunflejo? BX circunflejo es esta fuente de acá. Entonces, a la variable, ¿no?, de la fuente dependiente se le pone un circunflejo, lo que significa que esta fuente de aquí ya no depende más de esta variable de control, ¿no?, dado que son diferentes. Con ello he tornado independiente a esta fuente con respecto a su variable original. Asimismo, T open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, ¿no? De ahí open circuit, de ahí este nombre open circuit. Entonces abrimos y en esa condición hallamos nuevamente la relación BX sobre BX circunflejo. Por lo tanto, return ratio es la relación de contribución de la fuente X dependiente a su X variable de control.
con los terminales de interés en la condición requerida, corto o circuito abierto. Entonces es una fuente ex dependiente porque le hemos puesto ese circunflejo, entonces esta fuente de acá ya no depende más de esta variable de control, de su ex variable de control. Ahora, ustedes pueden agregar aquí en lugar de Bx circunflejo, pueden agregarle por ejemplo un B1, ¿no? En lugar de Bx circunflejo, B1. Entonces aquí analizarían menos Bx sobre B1 y aquí también Bx sobre B1 en la condición requerida. La cosa es que ustedes deben de independizar esta fuente de acá de su ex variable de control. Ahora, por lo tanto, usando la variable Bx circunflejo en la fuente, esta fuente de acá se torna independiente de su variable original. El return ratio es adimensional. Y el TSC y el TOC se calculan desactivando las fuentes independientes, si es que las hubiera. Asimismo, si tuviéramos este circuito de acá, un circuito resistivo más esta fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB, entonces el T-short circuit que se halla en la condición que los terminales A y B estén en un cortocircuito es igual a menos IX sobre IX circunflejo. Entonces ponemos la condición A y B en cortocircuito y hallamos esta relación de acá. Entonces el IX circunflejo se le pone a la variable de la fuente y procedemos a hallar esta relación de acá. Entonces con esto, poniéndole circunflejo aquí a esta variable, torno independiente a esta fuente de su ex variable original y trabajo para llegar a esta relación. Nuevamente el T-Open Circuit se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, entonces colocamos esa condición A y B en circuito abierto y procedo a hallar esta relación de aquí. Notar siempre que IX circunflejo es igual a IX, y con esto de acá, ¿no? Con esto de acá yo estoy logrando que esta fuente sea independiente de su ex variable de control. Entonces la secuencia de pasos para el cálculo de la resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no? Las fuentes independientes se desactivan. En el caso de las fuentes independientes, igual una fuente independiente de tensión en corto, una fuente independiente de corriente en circuito abierto. En el paso 2 se halla la resistencia RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos indicado cómo se desactiva una fuente dependiente. En el paso 3 hallamos el T-short circuit con los terminales A y B en corto, ¿no? En el paso 4 hallamos el TOC con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente el T-short circuit y el T-open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Notar que el cálculo de cada parámetro, o sea de RABD, T-short circuit y T-open circuit, es independiente uno del otro. El error no se propaga de paso en paso, es decir, el resultado que obtengamos aquí en RABD no se aplica ni aquí, ni en el paso 3, ni aquí en el paso 4. Asimismo, el resultado que obtengamos en el paso 3 no se aplica aquí en T-open circuit. Por lo tanto, todos los resultados se hallan de forma independiente para al último usarlos en la relación final. Si ustedes han cometido un error acá en RABD, ese error no se propaga ni al paso 3 ni al paso 4. Igual, si ustedes han cometido un error aquí en el paso 3, en el T-short circuit, no se propaga, ese error no se va a propagar al paso 4. Bien. En este video se va a trabajar con amplificadores de varias etapas, con BJT y con MOSFET. Acá están los transistores bipolares, ¿no? Tanto en NPN como PNP. Y estos son sus modelos en pequeña señal, ya sea del NPN y del PNP, ¿no? Acá están los transistores NMOS y PMOS, y acá están sus modelos en pequeña señal, ya sea de los NMOS o de los PMOS. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el BJT como para el MOSFET.
Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán más de dos fuentes dependientes, ya que son circuitos multietapa. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para nuestro análisis? Entonces, podemos usar cualquiera en realidad, cualquiera de las fuentes dependientes. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra, emisor o surtidor a tierra. Emisor para el caso de los BJT, surtidor en el caso de los MOSFET. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que acá el emisor está a tierra. Entonces su modelo a pequeña señal es este de aquí. Noten que este es el terminal del emisor. Entonces, como aquí está a tierra, este terminal está a tierra. Con ello podemos escoger a esta fuente dependiente como referencia. O si tenemos este modelo de acá un poco más completo para el transistor bipolar, nuevamente como el emisor está a tierra, entonces este es el terminal del emisor que está a tierra. Usamos entonces esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, ya que una de sus terminales, que es esta, no está a tierra. Y si tenemos, por ejemplo, este tipo de configuración aquí, si solo nos ocupamos del transistor bipolar, noten como debido a esta resistencia de acá, ¿no?, el emisor ya no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque de acá y lo transformamos como un transistor BJT equivalente. Noten que aquí el BX está entre la base y la tierra, y aquí en el BJT equivalente, ¿no?, tenemos el BX aquí entre la base y tierra. Entonces su modelo a pequeña señal de este transistor equivalente es el mostrado. Entonces aquí está a tierra, este es un nuevo, por así decirlo, emisor equivalente. Entonces este sería el emisor equivalente que está a tierra. Entonces, como esta fuente dependiente, uno de sus terminales está a tierra, podemos usarla como referencia para nuestros cálculos. Ahora, el GM equivalente de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando con un BJT equivalente, es aproximadamente igual a esto. Asimismo, el RX, ¿no?, este RX de aquí es aproximadamente RP más beta veces RE, ¿no? He asumido acá que el beta es mucho mayor a 1, por eso es beta veces RE. Si ustedes quieren ser más exactos, sería beta más 1 RE. Ahora, si para este transistor BJT usamos este modelo de aquí, noten que nuevamente debido a esta resistencia RE, el emisor no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque y de manera similar al anterior lo llevamos a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal será este de acá. Entonces, como ahora una de los terminales de esta fuente dependiente del transistor equivalente no está a tierra, usamos a dicha fuente como referencia para nuestros cálculos. Entonces el GM equivalente va a ser aproximadamente igual a esto, el RX va a ser aproximadamente igual a esto, y el ROUT de aquí va a ser aproximadamente igual a esto. De forma similar para el transistor MOSFET, ¿no? Su modelo en pequeña señal es este. Noten como el surtidor está a tierra, por lo tanto, como este es el surtidor, ¿no?, está a tierra. Entonces, en esta fuente dependiente uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto, podemos usar esta fuente como referencia para nuestros cálculos. De igual manera, si usamos este modelo en pequeña señal, con el R0 aquí, noten como este es el terminal del surtidor y como está a tierra, entonces uno de los terminales de esta fuente está a tierra, por lo tanto podemos usar a esta fuente como referencia para nuestros cálculos. Y nuevamente, si tenemos esto de aquí, noten como del surtidor, aquí el terminal del surtidor hay una resistencia RS, y yo he puesto que hay un voltaje entre la puerta y la tierra. Si nosotros trabajamos solamente con el transistor MOSFET, noten como el terminal del surtidor no está en tierra, dado que hay una resistencia RS. Por lo tanto, yo puedo agarrar todo este bloque y
trabajarlo como si fuese un MOSFET equivalente, ¿no? Y el modelo a pequeña señal de este MOSFET equivalente sería este de acá. Entonces aquí está tierra, aquí también está tierra, este punto de acá que sería como un surtidor equivalente, ¿no? Entonces, dado que una de las terminales de esta fuente dependiente está en tierra, puedo usarla como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es igual a esto. Asimismo, si yo para el transistor MOSFET uso como modelo en pequeña señal a este modelo de aquí, ¿no? El surtidor obviamente no está en tierra debido a esta resistencia RS. Por lo tanto, planteo la misma solución. Todo esto lo tomo como un bloque y hago un MOSFET equivalente, ¿no? Cuyo modelo a pequeña señal es este de aquí. Entonces, como este punto de aquí es el mismo de acá, para esta fuente dependiente uno de sus terminales está en tierra. Entonces puedo usar a esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, donde el GM equivalente es aproximadamente igual a esto de acá. Este GM equivalente es aproximadamente igual a esto, donde GM es la inversa de RS y el ROUT, ¿no?, es igual a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, tenemos dos transistores, ¿no? El transistor que vamos a tomarlo como referencia, dado que aquí el emisor está a tierra, sería este de acá, ¿no? Noten que es un circuito realimentado. Ahora, por ejemplo, este circuito de acá nuevamente es un circuito realimentado. Noten que aquí ninguno de los emisores está a tierra, pero este de aquí, este transistor PNP y esta resistencia que está en su emisor, yo puedo transformar eso en un BJT equivalente, como ya les he mostrado, y quedaría así. Entonces a este transistor equivalente lo tomaría como referencia. Por ejemplo, aquí noten que tanto en este transistor como en este otro y en este otro de aquí, todos tienen el emisor a tierra. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de esos transistores, ¿no?, como referencia. Por lo tanto, el transistor que se escoge como referencia no debe tener realimentación desde su emisor, si fuera un BJT, o desde su surtidor, si fuese un MOSFET, hacia otro lado del circuito, es decir, esto de aquí. Es cierto que acá tenemos un BJT y una resistencia. Podemos pensar que esto de acá lo podemos hacer como un transistor equivalente. Pero dado que tiene de aquí en su emisor un punto y de acá hay un camino de realimentación hacia otra parte del circuito, ya este de acá no lo debemos de usar como transistor de referencia. Comentarios similares para el MOSFET. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida M. Los tres primeros videos ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links. Hoy día veremos el video 4, donde se mostrarán dos ejemplos de amplificadores realimentados de varias etapas. Asimismo, en el video 5 veremos cómo aplicar el teorema de Blackman para calcular la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson. Un ejemplo va a ser una fuente de corriente Wilson totalmente hecha con BJTs, y la otra fuente estará conformada totalmente con transistores MOSFETs. Y de referencias para estos videos yo he usado el libro de Sol Rosenthal, también he consultado el libro de Jacob Millman, el libro de Paul Gray, el libro de Willy Sansom, el libro de Philip Allen, el libro de Behzad Razavi y también el libro de Richard Jagger. Bien, vamos entonces hacia nuestro objetivo. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallar la resistencia que se ve entre los terminales AB. La fuente de corriente tiene una resistencia interna de R sub 0. Y como una observación, para el modelo en pequeña señal del transistor MOS, en este caso de los dos transistores MOS, se debe usar este modelo de aquí. Bien, entonces partamos hacia la solución.
De acuerdo a la teoría que hemos estado observando y a los problemas que hemos estado trabajando, vamos a usar al transistor Q1, o en este caso MOS1, como el transistor de referencia. Bien, y procedemos entonces al transistor M1 a abrirlo. Lo demás lo podemos dejar para ver cómo trabajar. Entonces, también tomamos en consideración que la resistencia interna de la fuente de corriente es de R sub 0. Entonces tendríamos un circuito así. Por ejemplo acá, resistencia interna, como vamos a trabajar todo en pequeña señal, se abre la fuente de corriente y dejamos solamente la resistencia interna, que es R sub 0. Por acá está el transistor 2 y por acá está este de acá, el GM1, BGS1, el R01. Acá está el terminal A, el terminal B, y acá está, para este lado de acá, ¿no? Esto de acá, este de acá está en la puerta de acá, en la puerta de 1. Entonces más o menos sería así, más menos BGS1, que en el fondo el BGS1 está cayendo acá, dado que esto de acá ahorita, este punto es tierra, ¿no? En realidad esto estaría acá, ¿no? Más menos BGS1, este punto es tierra. Bien, entonces vamos a trabajar, vamos a hallar el RAB, y para ello nuestro primer parámetro a hallar es la resistencia RABD, y esta fuente de corriente la apagamos. Ok, si hacemos esto, entonces esta fuente de corriente dependiente la apagamos, está en circuito abierto, por lo tanto nos está quedando este circuito de acá. Bien, yo ya sé que por acá, mirando hacia acá, yo ya sé que tengo la resistencia R01, pero yo no sé qué resistencia tengo así, ¿no? Cualquier resistencia que yo tenga así, que mire hacia allá, del surtidor hasta acá, hasta tierra, va a ser una resistencia XY, que en el fondo va a estar en paralelo con R01, dado que de acá hasta tierra va a haber una resistencia, ¿no? Y acá resistencia, punto, ¿no? Resistencia, punto, estas dos resistencias van a estar en paralelo. Entonces la resistencia RABD es R01 en paralelo con RXY. ¿Cómo hallamos RXY? Nuevamente aplicamos el teorema de Blackman. Bien, vamos a hallar entonces, vamos a usar teorema de Blackman recursivo, vamos a hacer de forma recursiva, aplicando teorema de Blackman de forma recursiva. Bien, vamos a concentrarnos de acá para acá, y tomando en cuenta que esto de aquí es el modelo en pequeña señal del MOS. Entonces sería algo así. Noten que aquí la puerta está en tierra, ¿no? El terminal del gate está en tierra, estamos mirando desde el surtidor. BGS1 ya no existe, dado que he apagado la fuente de corriente. Entonces si apago la fuente de corriente, ya no tiene sentido por qué dibujar para esta parte del problema, no tiene sentido dibujar el BGS1 aquí, dado que esto ya lo quité. Entonces nos quedaría algo así.
Acá está la puerta del transistor 2 más menos BGS2 GM2 BGS2 R sub 02 y por acá el R sub 0, perdón, y acá está XY. Bien, entonces vamos a plantear hallar el RX, ¿no? Entonces, el primer paso, RX con esta fuente desactivada, GM2 BGS2 en off, abrimos y nos quedaría algo así. R02 RO X Y. Este punto es tierra, entonces es el mismo de acá. Hacia acá yo veo infinito y hacia acá yo veo R02 más R sub 0. Entonces, si acá por ejemplo yo tuviera una resistencia, esta resistencia estaría en paralelo con estas dos resistencias que están en serie, ¿no? Pero ahora no hay nada por acá, pero por acá sí hay este par de resistencias en serie, sería R02 más R sub 0. Bien, ahora T short circuit con los terminales XY en corto, y esto es menos BGS2 sobre BGS2 circunflejo. Miren que si acá yo corto circuito, miren el circuito que nos va a quedar. Hasta 2 más menos BGS2 GM2 BGS2 R02 X Y en corto. Fíjense que el RD está en tierra, esto es tierra, esto también es tierra, es el mismo punto. Entonces fíjense como acá esto es 0 voltios, ¿no? Si este es 0, acá hay 0 voltios. Este es 0 voltios, de acá hay 0 voltios. Entonces BGS2 es igual a 0. Por lo tanto, T short circuit es igual a 0. Claro, nuevamente, porque este punto es tierra, al poner yo XY en corto, este es el mismo punto, dado que esto también es tierra. Tierra, el mismo punto, este es 0, acá es 0, entonces acá es 0 voltios. Y aquí es 0 voltios, entonces aquí no hay caída de tensión. BGS2 es igual a 0, por lo tanto el T short circuit es igual a 0. Vamos con el T open circuit, con los terminales XY en circuito abierto. Nuevamente vamos a hallar esto de aquí. Bien, esto en circuito abierto. Ok, entonces noten que este punto es el mismo de acá y esta tierra es lo mismo de acá, entonces acá también está BGS2, ¿no? Entonces si acá también hubiesen puesto cortocircuito, ya pues BGS2 es igual a 0, ¿no? Como acá, ¿no? Dado que este punto es este punto más es la tierra, punto más es tierra, entonces es así. Ahora yo voy a redibujar esto en forma conveniente. Acá tenemos GM2 BGS2 R02, por acá RO, aquí X, y acá Y, y acá es menos más BGS2. Esto es tierra, ¿no? Esto es tierra, el mismo punto, y esto también es tierra, por lo tanto esto de acá es el mismo punto. Ya, aquí hay que tener un poco de cuidado. Noten que acá es un circuito abierto, entonces por acá la corriente
o como quiera que vaya, así o así, la corriente es igual a cero. Si la corriente es igual a cero, dado que este es un circuito abierto, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Por lo tanto, observen, si es que esto viene así, la corriente de la fuente va a venir, perdón, esto de acá es, mil disculpas, acá me faltó poner el circunflejo, ok. Entonces, la corriente de esta fuente no puede ir ni por acá ni por acá, porque por acá la corriente es cero y por acá también se impone que la corriente es cero. Entonces la corriente de esta fuente solamente circula por acá. Entonces la caída de tensión acá sería más o menos GM2, GM2 R02 BGS2. Y como acá es 0 voltios, entonces perdón, aquí mil disculpas, este es más, este es más menos, ¿no? Entonces acá hay una caída de 0 voltios, por lo tanto este menos más PGS2 es igual a menos la es igual a la caída de tensión de aquí. Voy a borrar acá para que se note un poco mejor. Esto de acá no tiene que estar. Bien, entonces noten que menos cumple con este más, está con este más de acá, y este más de acá, dado que acá es 0 voltios, sigue y va a estar acá. Entonces la caída de tensión que se genera en el R02 es la misma de acá. Por lo tanto, menos BGS2 es igual a GM2 R02 BGS2 circunflejo. Por lo tanto, T open circuit, que es menos BGS2 sobre BGS2 circunflejo, es igual a GM2R02. Listo, entonces RXY es igual a RXD R02 más R sub 0 por 1 más T short circuit es 0 sobre 1 más T open circuit. Listo, ya tenemos entonces el RXY. Entonces recién hemos hallado el RABD, que sería el R01 paralelo con todo esto de acá, paralelo con todo esto de acá. Bien, entonces continuando, vamos ahora a hallar el T short circuit. Con los terminales AB en corto. Noten que esto de acá fue un teorema de Blackman dentro de la aplicación del teorema de Blackman, ¿no? Esto, el RXY se usó solamente para hallar esta resistencia de acá. Una vez hallado, continuamos con lo que nos han pedido, ¿no? La resistencia vista desde los terminales AB. Entonces esto de acá sería menos BGS1 sobre BGS1 circunflejo. Volvemos al circuito original. Entonces, con A y B en cortocircuito, observen que vamos a redibujar mejor esto. Transistor 2. Acá está GM1, BGS1. Acá está R01. Acá está R sub 0 y acá está más menos BGS1. Entonces el A y el B están aquí. Entonces pide que sea A y B en corto. Si A y B están en corto, entonces obviamente la corriente, perdón, estaba olvidando que este era circunflejo. La corriente de esta fuente, que está en paralelo con la resistencia, en paralelo con el corto,
la corriente va a ir así, ¿no? Por el corto y va a regresar. Va a preferir siempre ir por el corto, la fuente, la corriente de la fuente. Entonces por acá no va a haber nada de corriente, porque toda la corriente se va por el corto, ¿no? Entonces, si la corriente por acá es igual a 0, entonces BGS1 es igual a 0. Entonces T short circuit es igual a 0. Listo. Vayamos ahora por el T open circuit. Vamos acá. Vemos acá. T open circuit con los terminales AB en circuito abierto. Esto es menos BGS1, BGS1 circunflejo. Entonces los terminales A y B están en circuito abierto, ¿no? Está así, sin esto. Entonces vamos a trabajar aquí con el módulo a pequeña señal del transistor 2. Entonces tendríamos algo así. Por acá más menos PGS2. Por acá GM2 PGS2. R02. Por acá GM1 BGS1 circunflejo, por acá R01 y por acá, que es el drenador, va a R sub 0 y después a tierra. Entonces esto viene así. Esto ahorita está en tierra, esto de acá es tierra. Entonces el R sub 0 está acá y acá está más o menos BGS1 y esto es el mismo punto. Ahora vamos a ver un poco esto para que podamos tener una mejor idea. Fíjense que este es BGS2, es GM2 BGS2. Esta es una fuente de corriente, así. Bien, noten ustedes que este BGS2 es como si yo pusiera así, BG2 menos B sub 2. Y todo esto por GM2. Entonces yo tendría algo así. GM2 BG2 menos B sub 2. Y estas son dos fuentes en paralelo, en realidad. Algebraicamente son dos fuentes en paralelo, solo que debido a este signo menos, la fuente se va para arriba. Entonces, esto es como si yo tuviera algo así. Perdón, esto es hacia abajo. GM2 BG2 y hacia arriba GM2 B sur 2. Estos están unidos, obviamente, ¿no? Acá está el drain, acá está el source. Y fíjense que este es G2 y acá está source 2. BG2 está en 0, solamente me queda B sur 2. Entonces, si BG2 está en 0 o es 0 voltios, esta fuente se va y solamente me quedaría esta de acá. Entonces solamente tendría esto. M2 P sur 2 y obviamente en paralelo con el R sub 02. Acá está el drain y aquí está source 2. En este caso la tensión del surtidor 2, ¿no? Entonces miren cómo ha sido el proceso. El proceso de cambio, como yo he abierto este BGS2 como BG2 menos B sur 2, todo esto por GM2. Entonces teniendo esto yo puedo abrir esta única fuente en 2 y preocuparme solamente de lo que tengo, ¿no? Dado que la tensión en la puerta de 2 es igual a 0, entonces esta fuente se anula y solamente me preocupo de la tensión de surtidor 2. Entonces ya no me preocupo de la caída de tensión, sino me preocupo del punto de tensión. Entonces todo esto se transformaría en esto de aquí. Tal como hemos visto, GM2 B sur 2
R02, por acá viene la otra fuente, GM1 BGS1 circunflejo R01, y por acá R sub 0 más menos BGS1, y aquí está el BS2, y este es el mismo punto. Bien, noten cómo nuevamente antes esta fuente dependía de la caída de tensión aquí, solo que para mí me es más fácil trabajar con una fuente que dependa de un punto de tensión y no de una caída de tensión, ¿no? Dado que el BG es igual a 0, hacen este arreglo de aquí, les queda dos fuentes en paralelo, y como la tensión en la puerta 2 es igual a 0, entonces yo anulo esta fuente, me quedo con esta fuente que depende del punto de tensión B sur 2. Obviamente es B sur 2 con respecto a la referencia, ¿no? B sur 2 con respecto a tierra. Bien, lo que yo aquí puedo plantear un camino sería esto de acá, transformamos de corriente a tensión, igual hacemos acá. Solo que hay que tener extremo cuidado con este punto de tensión que es con respecto a la referencia. Bien, comenzamos entonces con el cambio. Acá esto sería como la punta de la flecha apunta hacia arriba. Me quedaría más menos GM2 R02, por acá R02, ¿no? Aquí estaría el B sub 2. Acá hacemos el cambio, R01, como la punta de la flecha apunta hacia abajo, M1 R01 BGS1 circunflejo, y acá, perdón, este es B sur 2, sí, este es B sur 2, mil disculpas por el error. Entonces ya tengo esto, terminamos de acomodar. Acá está R sub 0 y esto es más o menos BGS1, y recuerden que este B sub 2, recuerden que este punto es tierra, ¿no? Este punto de acá es tierra, entonces con esta tierra de acá, porque estoy midiendo de acá hasta la referencia, entonces de acá hasta acá esta B sub 2. Listo. Una vez que yo ya tengo eso, ya puedo continuar en el análisis, ¿no? Me he tenido que dar cuenta bien dónde está este punto con respecto a quién estoy midiendo. Ahora, por acá yo puedo decir que pasa una corriente BGS 1 sobre R0. Bien, y de acá yo puedo obtener rápidamente a que es igual B sub 2, dado que esta corriente viene así, por acá. BGS1 sobre R sub 0. Entonces la caída de tensión en esta resistencia va a ser así, más menos. Por lo tanto, B sub 2 yo tendría que es menos más, entonces sería menos R sub 01 sobre R sub 0 por BGS1 menos GM1 R sub 01 BGS1, ecuación 1. Bien, y ahora vamos a ver a qué es igual BGC1. BGC1 va a ser esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión más esta caída de tensión. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Para seguir la misma línea de acá. BGC1 sería más menos, como la corriente viene así, la caída de tensión acá sería más menos. Entonces acá tendríamos menos R02 R0 BGS1 más GM2 R02 B sub 2, ¿bien? Acá sería menos
R01 R0 BGC1 menos R0 perdón, GM1 R01 GM1 R01 BGC1 circunflejo, ecuación 2. Y miren, yo ya puedo tengo BGC, lo que yo necesito es hallar la relación BGC1 con BGC1 circunflejo. Quien me malogra todo aquí es este de acá, el B sur 2, y este lo debo de poner en función de BGC1, BGC1 circunflejo, y yo ya lo tengo acá en la ecuación 1. Entonces 1 lo voy a reemplazar en 2. Reemplazamos 1 en 2 y tendremos que BGC1, este queda igual, este queda igual, este queda igual, donde se produce el cambio es aquí. Bien, veamos. Este sería GM2 R02 menos R01 R0 BGC1 menos GM1 R01 BGC1 menos, acá está el BS2, ¿no?, que multiplica a GM2 R0, y después copiamos lo otro, ¿no?, menos R02 sobre R0 BGC1 menos GM1 R01 BGC1 menos R01 R0 BGC1. Bien, miren que yo ya tengo todo en función de BGC1 y BGC1 circunflejo. Entonces, si ustedes hacen, si ustedes agrupan, por ejemplo, al final y hacen su trabajo algebraico, el TOC, que es igual a menos BGS1 sobre BGS1 circunflejo, será igual a aquí 1 más GM1 R01 R02 R0 más R01 más R02 sobre R0, y acá arriba ponemos GM1 R01 1 más GM2 R02. Listo, ya tenemos el TOC. Por lo tanto, el RAB sería RABD, que habíamos calculado que era todo esto de acá, que es R01 en paralelo con R02 más R0 1 más GM2 R02 por 1 más T short circuit, pero el T short circuit habíamos visto, ¿no?, que es igual a 0, entonces nos queda sobre 1 más T open circuit, 1 más todo esto de acá, una expresión, por decirlo menos, formidable. Listo. Ojo, dos cosas nuevas que he aparecido en este problema, muy rápidamente para comentarlas, es que hemos aplicado el teorema de Blackman dentro del teorema de Blackman, ¿no?, de forma recursiva, ¿no?, para hallar la resistencia de acá. Una vez hallada esa resistencia X, Y, ¿no?, hemos continuado con nuestro desarrollo normal. Se puede hacer eso. Ahora, otra cosa nueva, entre comillas, ha sido desplegar esta fuente de acá, ¿no? Esta fuente de acá, GM2 BGS2, en este arreglo de aquí, GM2 BG2
y acá GM2 B sur 2. Es lo mismo, ¿no? Drain source, es lo mismo. Yo lo hice porque creo yo que puede dar una mayor facilidad. Por eso yo lo hice. O sea, al momento de calcular. Ustedes tranquilamente pudieron haber continuado acá. Pudieron haber continuado con lo mismo, ¿no? Pudieron haber continuado con esta fuente y la caída de tensión sería de aquí hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá menos más BGS2. Acá ustedes la fuente de corriente la están trabajando en función de una caída de tensión. Aquí ustedes esta fuente de corriente que la han abierto, ¿no? La están trabajando en función de puntos de tensión. Por acá puede estar el punto G2, ¿no? Y por acá está el punto sur 2, ¿no? Acá ustedes están en función de puntos de tensión, obviamente con respecto a una referencia, ¿no? Entonces ustedes mismos también pueden trabajar esta fuente con respecto a esta caída, ¿no? Yo hice lo que creo que a mí me parece que es un poco más sencillo, abrir esta fuente, ¿no? Y trabajarla en función de punto de tensión, ¿no? En lugar de caída, ¿no? Eso es básicamente lo nuevo que se ha visto en este problema. Bien, espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente. Bien, continuando, en este problema nos piden que del siguiente circuito hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Noten que es una configuración Darlington. Para hallar la resistencia de salida, usar el modelo en pequeña señal, ¿no? Para los dos transistores bipolares. Bien, entonces vamos a comenzar. Tal como hemos estado observando en los problemas anteriores, dado que el transistor 2, su emisor está a tierra, por lo tanto vamos a usar al transistor 2 como transistor de referencia. Nos vamos a hallar primero la RIN, y la RIN no vamos a usar este modelo, sino el modelo más simple, que es justamente este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Sin esta R sub 0 que tiene este modelo más elaborado, ¿ya? Bien, comencemos entonces. Vamos a dibujar el modelo en pequeña señal para este transistor de acá. Entonces tendríamos esto de acá, ¿no? Ya tendríamos algo así. Nos piden hallar desde acá la resistencia, entonces acá va a estar A y acá va a estar B. Aquí va a estar el más menos BPI2, acá está el RPI2. Por acá va a estar el colector de 1 que se une al colector de 2. Entonces acá va a estar la fuente de corriente dependiente de esta tensión GM2 BPI2, y por acá vamos a colocar al RC. Bien, entonces comenzamos con Blackman. Vamos con la primero vamos con la RIN. Entonces para ese caso hacemos que el primer paso sea RABD con la fuente GM2 BP2 en off. Si es que es así, si es que esto está en off, si es que esta fuente de corriente dependiente está en off, esta se abre, entonces nosotros vamos a mirar una resistencia hacia allá, de la base hacia el emisor. Entonces simplemente sería RP1 más esta resistencia que está en el emisor pasa hacia la base, dado que nosotros estamos viendo hacia acá el RIN. Esta resistencia que está en el emisor pasa hacia la base multiplicado por beta más 1. Suponiendo que el beta es igual tanto para 1 y para el transistor 2. Y si asumo que beta es mucho mayor que 1, entonces yo podría decir que RABD es la aproximación que siempre usamos, ¿no? RP1 más beta veces sería aproximadamente RP2. Listo, entonces ya tenemos la primera parte. Vamos ahora para el T-Short Circuit.
que se halla con los terminales AB en corto y obtenemos menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo. Entonces aquí cortocircuitamos aquí y vamos a pasar este transistor. Es un modelo de pequeña señal, nuevamente modelo básico, que sería este de acá. La base este sería la base del transistor 1 más menos Bpi1, este es Rpi1. Acá está el emisor del transistor 1, que es igual a la base del transistor 2. Por acá está GM1 Bpi1 y por acá este es el colector de 1, que es igual al colector de 2. Colector de 1 igual al colector de 2. Acá está la fuente GM2 Bpi2 y por acá está el R sub C. ¿Ya? Del emisor de 1, que es la base 2, sigue esto de acá más menos Bpi2 y acá está el Rpi2. Hay que notar lo siguiente, hay que observar lo siguiente, que tal como está, estas dos resistencias están en paralelo. Acá está la tierra, acá está la tierra, entonces estas dos están en paralelo. Este menos está aquí, este más está en tierra, o sea acá. Entonces menos más, esto sería igual a acá sería Bpi1. Entonces en el fondo Bpi2 es igual a menos Bpi1. Ok. Ahora estas dos resistencias están en paralelo. Me voy a ocupar de esta parte del circuito. M1 Bpi1. Este de acá, perdón, acá está el circunflejo. Este sería Rpi1 paralelo con Rpi2. Y acá estaría el menos más Bpi1. Observen lo siguiente, ¿no? Si solo me ocupo de esta parte, tendríamos que menos Bpi1 es igual a Gm1 Rpi1 paralelo con Rpi2 por Bpi1. Observen que todo esto es un número, ¿no? Acá tengo Bpi1, Bpi1. Para que esto se cumpla, para que esto de acá se cumpla, Bpi1 debe ser igual a 0, dado que este es, bueno, Bpi1, número Bpi1. Entonces para que se cumpla Bpi1 debe ser igual a 0. Y como Bpi2 es menos Bpi1, entonces Bpi2 es igual a 0. Bpi2 es igual a 0. Y si Bpi2 es igual a 0, por lo tanto T short circuit es igual a 0. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos al T open circuit. Menos Bpi2 sobre Bpi2 circunflejo en la condición que AB esté en circuito abierto. Bien, básicamente nos quedaría este circuito de acá, ¿no? AB está en circuito abierto. Hay que observar lo siguiente. Tenemos esto. Acá está más menos Bpi2. Transistor 1. Por acá está la fuente. Acá está el GM2 Bpi2 circunflejo. Y por acá está el RC. Bien, estamos diciendo de que AB está en circuito abierto. Si AB está en circuito abierto, entonces la corriente que pasa por acá es 0. Y esta es la corriente de base de 1. Esta corriente es igual a 0. Y si esta corriente es igual a 0, por lo tanto la corriente de colector es igual a 0. Dado que este es el modelo pequeña señal. Y si yo ya estoy imponiendo que la corriente de base es 0, entonces la tensión Bpi es igual a 0. Si la tensión Bpi es igual a 0
y esta tensión es la que controla esta fuente, si Vp es igual a 0, entonces la corriente de esta fuente de corriente dependiente es 0, y eso lo puedo modelar como un circuito abierto. Entonces, si es un circuito abierto, entonces la corriente de colector es 0. Entonces por acá, la corriente de colector 1 también es igual a 0. No, eso de ahí ustedes también lo pueden sacar de un modelo de transistor que es así, ¿no? Este es otro modelo. Este es base, este es emisor, este es colector, y otro modelo es así, beta veces I de base, que en buena cuenta es la I de colector, ¿no? Esta es la I de colector, y por acá viene la I de base. Entonces, si I de base es 0, entonces la corriente de esta fuente dependiente es 0, entonces la corriente de colector es 0. Llegamos a lo mismo. Y si la corriente de colector es 0, entonces Bpi2 es igual a 0. Con IC1 igual a 0, entonces Bpi2 igual a 0. Por lo tanto, T open circuit es igual a 0. Por lo tanto, la Rin de entrada sería, ¿no?, RABD, todo esto, o esto si quieren, ¿no?, Rp1 más beta más 1, ponemos exacto, por Rp2, ¿no?, todo esto por 1 más T short circuit, ya hemos visto que es 0, sobre 1 más T open circuit es 0. Entonces, esta es la Rin. Ahora vamos para la resistencia de salida, y ya sabemos que la resistencia de salida lo debemos de hallar bajo la condición que la fuente de tensión de entrada o las fuentes independientes, en este caso BI, debe estar en off. Bien, y siempre vamos a trabajar con el transistor 2 de referencia. Pero ahora, ya que vamos a ir a la ROUT, vamos a trabajar con este modelo en pequeña señal. Aquí, dado que esto me va a quedar así, primero vamos a dibujar el circuito. Por acá está, acá viene el RC. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Este es el RC, acá está el B. Yo lo que necesito es mirar así la resistencia, el ROUT. Pero vamos a quitar inteligentemente esta resistencia y vamos a hallar esta de acá. Vamos a hallar, esta va a ser el RAB. Tal que el ROUT va a ser RC en paralelo con el RAB. Esta la vamos a poner al final, es decir, vamos a hallar esto primero, lo que viene de acá para acá, ¿no? Y después, hallada esta resistencia, va a estar en paralelo con RC. Bien, entonces ahora pasamos el modelo de pequeña señal de estos transistores, básicamente de este de acá. Del transistor 1, noten como entre colector y emisor hay una resistencia R0, y ahí está también la fuente, y acá está la resistencia Rp. Entonces podemos más, yo ya sé que entre colector y emisora está la resistencia R0, entonces más o menos esto es así. Y acá está el Rp, hasta Vp2, acá está el Rp2, acá está Gm2, Vp2, acá está el R02, ¿no?, entre colector y emisor, ¿no?, y por acá este es colector de 2, este es colector de 1, por acá viene así. Entonces vamos a ver esta resistencia, ¿no? Ahora los terminales AB están de este lado. Bien, entonces la primera parte sería
RABD con esta fuente de acá desactivada, dado que estamos usando el transistor 2 como referencia. Pero ¿qué nos queda? Si esto se desactiva, entonces esto va a estar en circuito abierto, ¿no? Entonces nos quedaría algo así. RP2. Si desactivo esto, ya no tiene caso poner el BP2, este es 1. Si bien es cierto, yo sé que hacia acá voy a mirar R02, yo aún no sé qué resistencia voy a ver así, ¿ya? Porque no hay que olvidar que aquí está el R01. No sabemos qué resistencia vamos a ver hacia allá. Entonces a la resistencia que vamos a ver hacia allá le vamos a poner RX10, ¿no? Y toda esta resistencia al final va a estar en paralelo con el R02. Entonces vamos a aplicar de forma recursiva el teorema de Blackman, tal como lo hemos visto en el problema anterior. Aplicamos el teorema de Blackman de forma recursiva. Bien, entonces nos preocupamos de esto de acá. Esto por acá ya no. Entonces vamos a hallar ahora RXY. Y va a ser esto de acá. RP2. Aquí 1. X. Y. Entonces pasemos esto a su modelo a pequeña señal. Y como ahora estamos usando el R0, sería algo así. Más menos PP1, RP1, GM1, BP1, por acá R01, bien, y acá estaría RP2. Bien, entonces RXY desactivado, ¿no? Esta es la fuente que vamos a desactivar. Tendríamos lo siguiente con GM1 BP1 en off. Esto se desactiva, noten que estas dos están en paralelo y tendríamos un circuito así. R01, como ya hemos desactivado esto, no tiene caso poner el BP1, dado que ya matamos la fuente. Este es tierra, 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 el mismo punto, ¿no? El mismo punto. Este es RP1 paralelo con RP2, que le vamos a poner RP'. Acá está X y aquí está Y. Entonces son estas dos resistencias en serie. R01 más RP'. Bien. Ahora vamos al T-Short Circuit. Con los terminales X y Y en corto. Y esto sería menos BP1 sobre BP1 circunflejo. Entonces, primero esta y esta siguen en paralelo. Vamos a colocarlo así. Acá está la fuente GM1 BP1 circunflejo. Acá está el R01. Y estas dos están en paralelo. Y habíamos dicho que ese era el RP'. Acá está menos más BP1 y este es RP'. Y por acá está el X y el Y. Y la condición es que X y Y estén en corto. Entonces esto está así. Noten que al poner esto en corto, este punto es el mismo de acá, entonces R01 está en paralelo con esta resistencia
y este punto de acá, que es un terminal de la fuente, también, ¿no?, baja. Entonces estos dos están en paralelo y todo eso va a estar en paralelo con esta fuente. Entonces si yo redibujo, vamos a tener lo siguiente: R01 en paralelo con R'P' y acá menos más B'P1, y esto de acá apunta, la cola de la flecha está para abajo, entonces esto de acá viene así: Cm1. Bien, entonces ya tenemos todo para hallar esto. Entonces de acá nada más la corriente viene así, ¿no?, y la caída de tensión es esta, ¿no?, en contrario a lo que está acá, menos más. Entonces menos Bp1 es igual a Gm1 R01 paralelo con R'P' por Bp1 circunflejo. Entonces T short circuit, que es igual a menos Bp1 sobre Bp1 circunflejo, es Gm1 R01 paralelo con R'P'. Bien, ahora el T open circuit con los terminales X10 abiertos. Bien, entonces aquí estos terminales van a estar abiertos, ¿no? X10 está abierto y ustedes tendrían algo así: Gm1 Bp1 circunflejo, acá el R01 R'P' menos más Bp1, y observen que acá XY están abiertos. Si está abierto, entonces la corriente por acá es igual a 0. Y la corriente, si la corriente acá que entra es 0, la corriente que sale también es 0. Toda esta corriente es igual a 0, ¿no? Esta corriente se queda dando, la corriente de esta fuente se queda dando vueltas aquí, porque ya hemos impuesto que por aquí es 0 y por aquí también es 0, dado que es circuito abierto. Si la corriente de aquí es 0, entonces Bp1 es igual a 0. Por lo tanto, T open circuit es igual a 0. Entonces con eso ya tengo finalmente el Rxy, que sería el Rxd, esto de acá, R01 más R'P' por 1 más T short circuit, que sería 1 más Gm1 R01 en paralelo con R'P' sobre 1 más T open circuit, pero T open circuit de 0. Bien, ya tenemos entonces el Rxy. Entonces finalmente toda esta resistencia ya la hallamos, entonces ya podemos decir que el RABD, no, toda esta resistencia ya la hemos hallado, ¿no? Entonces podemos decir finalmente que nuestro primer paso, el RABD, es igual a R0 sub 2, R sub 02 en paralelo con RXY, ¿no? Listo. Ahora, habiendo hecho eso, continuamos. T short circuit con los terminales AB, ya no XY, porque XY era simplemente para hallar esta resistencia, ahora es en los terminales AB en corto, y acá, como estamos, ahora volvemos a nuestra variable original, sería esto menos Bp2 circunflejo. Entonces veamos esto, ¿no? Veamos este circuito de acá, AB en corto. Entonces tendríamos algo así: acá está más menos Bp2
GM2 BP2 circunflejo R02, acá está A y aquí está B. Entonces la condición es que A y B están en corto, bien, esto está en corto, y debido a este corto de acá, es que miren, acá hay fuente de corriente en paralelo con una resistencia en paralelo con un corto, entonces esta fuente de corriente va a ir por el corto y va a hacer esto. No va a ir por la resistencia, va por el camino menos resistivo, va a hacer esto. Entonces la corriente que va a pasar por aquí es igual a 0, ¿no? Dado que toda la corriente se está quedando por el corto. Si la corriente por acá es 0, entonces por acá va a venir la corriente 0 y BP2 va a ser igual a 0. Si BP2 es igual a 0, entonces T short circuit es igual a 0. Bien, ahora vamos con T open circuit. Vamos con T open circuit. Con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente BP2 menos BP2 sobre BP2 circunflejo. Bien, ahora A y B están en circuito abierto. Entonces quedaría algo así. Más menos BP2. Acá está el RP2. Tierra, este es 1. Esto está en circuito abierto, entonces nosotros podríamos hacer una transformación de fuente aquí, ¿no? Una transformación de fuente me quedaría acá. Como A y B están abiertos, esto está así, ¿no? Sin esto de acá. Está como si no estuviera nada acá, ¿no? Me queda todo esto y por acá esto, ¿no? Dado que A y B están abiertos. Entonces quedaría R02, ¿no? Y por acá la fuente, como apunta hacia abajo, sería más menos M2 R02 BP2. Listo. Entonces yo tengo que ver cómo llego de acá hasta acá. Ahí, por ejemplo, podría yo trabajar con un modelo pequeña señal que nos ha impuesto la condición del problema, ¿no? Aquí en el transistor 1. A ver, veamos, ¿no? Esto sería algo así. GM1, BP1, R01, acá está el colector de 1. Y por acá, la base esta tierra estaría más menos BP1 y RP1. Y por acá, más menos BP2, RP2. Y por acá viene lo otro. Primera cosa, RP1 y RP2 están en paralelo. Entonces, RP1 paralelo con RP2 le pondremos RP'. Ahora, hay que observar también lo siguiente, que miren, acá está, este es el mismo punto, menos con más, este punto es el mismo de acá, se cierra, más o menos, entonces BP2, o sea, esto es como si estuviese acá, menos más BP1, entonces BP2 menos BP1, esto es igual a menos BP1. Y con esto yo ya tengo para hacer el cambio aquí en esta fuente, dado que yo ya tengo BP1 en función de BP2 de acuerdo a esto, y BP1 es igual a menos BP2. Entonces si BP1 es igual a menos BP2, realizo el cambio aquí, ¿no? Para que esta fuente de acá me quede en función del BP2, dado que todo lo tengo que trabajar en función del BP2 y BP2 circunflejo. Entonces, como es negativo, la fuente ahora estaría apuntando hacia arriba y quedaría de esta manera el circuito. GM1 BP2 apunta hacia arriba por este negativo, esto lo he reemplazado acá, en paralelo con R01
estos dos en paralelo, Rp' y acá más menos Bp2. Ahora ya no tengo el Bp1, todo lo voy a trabajar en Bp2 porque eso es lo que necesito. Y por acá ¿no? Me quedaría esto de aquí de R02. ¿no? R02 más menos Gm2 R02 Bp2 circunflejo. Bien, hay varias formas de trabajar este circuito, ¿ya? Hay varias formas. Por ejemplo, este punto es el mismo que este, ¿ya? Yo ya sé, estos dos puntos son los mismos, de acá hasta tierra. Por ejemplo, esta corriente de acá viene por acá, no puede venir por acá, dado que por acá está la corriente de la fuente, entonces vendría por acá. Entonces, por esta resistencia vendría esta corriente Bp2 sobre Rp', ¿no? Más la corriente de la fuente y harían esto, ¿no? Haría esto. O puedo empezar por ahí. Y ahí ya tendría esta tensión en función de Bp2, ¿no? O también podría hacer lo siguiente, ¿no? Ese es un camino, podría acá transformar la fuente de corriente a tensión. ¿Y qué tendríamos? La punta de la flecha apunta hacia arriba, ¿no? Este R01 estaría con R02, esto de acá lo dejamos tal cual como está, entonces tendríamos algo así, más menos Gm1 R01 Bp2, hacemos el cambio, multiplicamos esto por esto, apunta hacia arriba, este es positivo, entonces R01 más R02 aquí está el otro, acá está más menos Bp2 Rp' y por acá está la otra fuente, menos más Gm2 R02 Bp2 circunflejo. Bien, visto así, nosotros podemos de ahí nomás plantear una ley de tensiones de Kirchhoff, sabiendo de que la corriente que pasa por aquí es esta, ¿no? Bp2 sobre Rp'. Entonces, si planteamos una ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a ver, la corriente viene así, ¿no? La corriente va a venir así, va a venir así. Acá por la calle de tensión sería así, más o menos. Entonces, ¿a qué será igual? Será igual a Bp2, vamos a poner acá Bp2 y otra más, ¿no? Bp2 más esta tensión de acá, o sea, esta más esta, estoy yendo en este sentido, ¿ya? No estoy yendo en el sentido horario, sino estoy yendo en el sentido antihorario, ¿ya? Al final todo lo igualo a 0, más R01 más R02 por esto de acá, por todo esto sería Rp' por Bp2, sí, acá sería más, estoy tomando los primeros, más este de acá, más este de acá, más este de acá, más este de acá, ¿no? A la hora de hacer esta malla de aquí en sentido antihorario, estoy que tomo el primero, más, 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 entonces, más es igual a 0. Y listo, yo ya tengo la relación de Bp2 con Bp2 circunflejo. Si ustedes operan esto de aquí, si ustedes lo operan, a mí me sale, por ejemplo, por acá, Bp2
1 más gm2 r01 más r01 más r02 rpi' es igual a menos gm2 r02 bpi2. Listo, y acá sacamos el t-open circuit, que es menos bpi2 sobre bpi2 circunflejo. Entonces nos quedaría 1 más gm2 r01 más r01 más r02 rpi' y arriba nos quedaría gm2 r02. Listo, entonces ya lo tenemos. Por lo tanto, el R de salida, no, primero el RAB sería el RAB de R02 paralelo con RXY por 1 más T short circuit es igual a 0 sobre 1 más T open circuit, 1 más T open circuit. Uno más gm2 r01 más r01 más r02 entre rpi'. Ya, pero este es el RAB, ¿no? Hemos dicho que el ROUT completa sería RC en paralelo con RAB. Entonces ahora sí, el ROUT es igual al RC en paralelo con RAB. Bien, esto sería todo entonces en cuanto a este problema. Noten que este de aquí es un amplificador Darlington, ¿no? Un amplificador Darlington. Bien, esa sería la forma entonces de aplicar el teorema de Blackman. Noten que nuevamente, igual que el problema anterior, hemos aplicado, ¿no? De forma recursiva el teorema de Blackman. Por si acaso, esto de acá, nosotros ya lo hemos trabajado en videos anteriores del teorema de Blackman. Abajo en la descripción de este video les dejo el link donde se ven este tipo de análisis con un solo transistor. Eso ya se había hecho. Aquí lo hemos vuelto a hacer de manera que podemos repasar un poco y se les enseña cómo aplicar el teorema de Blackman de forma recursiva. Bien, eso sería todo entonces.